El título de la lección de esta mañana es Jesús y la ley. Jesús y la ley. Debemos leer Mateo capítulo 5, versículos 17. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Y después el capítulo 22, 29 y 23, 2 y 3. Vamos a estudiar primero Mateo capítulo 5, versículo 17 y después haremos algunos comentarios. Dice la Escritura: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, dice el versículo 17. Y después avanzamos al al 18 al 20, porque de cierto os digo que aun antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Y el último versículo: por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora vamos a Mateo capítulo 22, versículos 29. Estamos leyendo primero estos textos para después hacer el comentario debido. 22, 29 dice la Escritura, Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras e ignorando el poder de Dios. Y Mateo 23, 2 y 3 dice así la Escritura: así que estoy leyendo el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Muy bien. La pregunta que vamos a responder en esta hora es precisamente: ¿qué está enseñando Jesús en estos contextos? Miren, hay una versión que me llamó mucho la atención en los sinónimos que usan para referirse a los textos que acabamos de leer. El primero es en el versículo 17, que se encuentra: no he venido a abolir o abrogar, dice quitar. Yo no he venido a quitar ninguna de las enseñanzas. Yo no he venido a enseñar, más bien, yo no he venido a quitar. Yo no he venido a enseñar que ya no valen, que la ley ya no vale. Yo no he venido a enseñar es que la ley ya no vale. Y tampoco abrogar, a quitar. No. Yo he venido a darle el verdadero valor de lo que está escrito en la ley. Y en el versículo 29 del capítulo 22 dice: ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia. Mira lo que Jesús le está diciendo a los expertos de la Biblia. Miren lo que Jesús le está diciendo a los expertos en la Biblia. Ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia. Y en el versículo, fíjense, y en el versículo 2 y 3 del capítulo 23, ahora aquí encontramos que dice: hagan lo que digan, pero no hagan lo que hacen. Enseñan y hacen otra cosa, dice Jesús. Miren lo que está diciendo aquí. Jesús le está diciendo a sus oyentes, a sus seguidores: hagan lo que los escribas y fariseos dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos enseñan y hacen otra cosa. Alguien relató la historia que un día Henry Ford se encontró a un hombre en la carretera. Y mientras avanzaba,
él se dio cuenta que este hombre estaba batallando con una camioneta Ford. Así que Henry decidió bajarse del auto donde él iba y entonces saludó al hombre y le dijo, ¿puedo ayudarte en algo? A lo que el hombre, con un poco de desprecio, lo quedó observando como diciendo, ¿y este pobre, qué me puede ayudar? ¿Qué me puede decir? Entonces, así más o menos medio disgusto, le dijo el hombre, está bien, pues a ver, ¿qué es lo que no quiere prender? Se me detuvo y de pronto Henry abre el cofre de la camioneta del hombre y ahora le dice, súbete. Y se sube a su camioneta. Y entonces, brum, brum, arranca el auto. Y cuando el hombre se baja, escucha que arranca, se bajó de su camioneta y le dice, oye, sabes que yo ya tengo aquí algo de tiempo batallando para encender la camioneta y tú en poquito tiempo lograste que encendiera. ¿Eres mecánico? ¿Eres mecánico? Y Henry le dijo, no, lo que pasa es que yo diseñé esa camioneta, yo creé esa camioneta. Jesús vino para darle el verdadero valor a la ley. Jesús llegó aquí a la tierra para darle el verdadero valor a la ley. Él es el autor verdadero de la ley. Él inspiró a los profetas a través del Espíritu Santo. Él conoce mejor que nadie la Escritura. Por lo tanto, Él llegó aquí para darle el verdadero sentido, el verdadero valor a la ley. Por lo tanto, Jesús respetó la Biblia, dio evidencias de que para Él la autoridad era la Biblia. Para Él era la palabra de Dios. Para Él la ley era lo más importante que había en esta tierra. Por eso a los saduceos les dijo, ustedes no saben nada de lo que dice la Biblia. Por eso les dijo, y por eso a los escribas y fariseos también les dijo, reprendiéndolos, y les dijo a sus seguidores, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra cosa. Ahora, Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Observemos aquí lo que dice la Escritura, por favor. El libro de Mateo 22, 37 al 40. Ahí mismo estamos, así que podemos nosotros analizar lo siguiente. Dice la Escritura, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hay quienes dicen que Jesús aquí está dando nuevos mandamientos. Por lo tanto, que los otros 10 mandamientos ya no se deben guardar. Sin embargo, Jesús resume los 10 mandamientos dados a Moisés hacía casi 1500 años. Y revisemos por qué Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Por qué Jesús está diciendo eso, semejante frase? Bueno, les voy a decir por qué. Porque la obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Repito, ¿por qué Jesús dijo aquí? El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Es decir, no se puede obedecer a alguien y cumplir así el objetivo verdadero de la obediencia si no estamos amando a la persona. Por eso aquí Jesús dice que la obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor para Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina como está expresada en sus mandamientos. Qué lindo, qué maravilla. Donde existe el amor para Dios,
la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina como está expresada en sus mandamientos. Por eso es que nosotros nos sorprendemos cuando una persona que nunca creímos que fuera a cambiar, pero de pronto Cristo llega a su vida, acepta la Escritura y pone su vida en armonía a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Eso es extraordinario. Eso solamente lo puede hacer Dios. Ese cambio, esa transformación, solamente lo puede hacer Dios. Nadie más puede lograr el cambio extraordinario en nuestra vida. Pero para obedecer, para someter mi vida a la palabra de Dios, se requiere amor. Para obedecer a Dios se requiere amor. Por eso Jesús dijo bien: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando Jesús aquí está diciendo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres, Él lo que estaba diciendo es que si el amor a Dios verdaderamente existe, va a saturar todos los aspectos de nuestra vida. Si el amor de Dios existe en tu vida, entonces todo, pero absolutamente todo tu ser queda inundado por el amor a Dios. Todo tu ser queda inundado de tal manera que tú por eso obedeces, de tal manera que tú por eso decides hacer la voluntad de Dios. Y el texto donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué significa esto? ¿Por qué Jesús nos desafió diciéndonos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Bueno, permítanme decirte que ambos mandamientos, o el resumen de los mandamientos que Jesús menciona aquí, amar a Dios y amar al prójimo, pues tienen como base el amor, como ya nos dimos cuenta. Pero, ¿por qué Jesús desafió al ser humano a decir que debiéramos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque la ley mosaica, acuérdense que Jesús llegó, de acuerdo a lo que ya leímos al libro de Mateo, que Jesús vino para enseñarnos, para darnos a entender el verdadero sentido de la ley. Es decir, Jesús nos vino a enseñar el verdadero valor de la ley. Por lo tanto, Jesús, cuando nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos está diciendo que la tendencia natural del hombre es la de ponerse a sí mismo en primer lugar. No importa cuáles sean sus obligaciones para con Dios y sus prójimos. Para ser totalmente abnegado en el trato con los prójimos, se debe amar en primer lugar a Dios en forma suprema. Este es el fundamento de toda conducta correcta. Jesús nos desafió para que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque la tendencia natural del hombre es precisamente ponernos a nosotros en primer lugar por encima de nuestros vecinos, de aquellos que necesitan alguna ayuda de nosotros. Por eso Jesús nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acuérdense, por favor, que la ley de Moisés únicamente consideraba como prójimo a un israelita, a un judío. Por lo tanto, cuando Jesús vino y nos enseñó el verdadero valor de la ley, nos dijo que todos aquellos que estaban a nuestro alrededor eran nuestros prójimos. Por lo tanto, mis amados hermanos, Jesús y la ley, Jesús vino a exaltar la ley, Jesús vino a cumplir la ley, Jesús mostró que la Biblia, que la ley, que su palabra era la verdadera autoridad. Y concluyo esta mañana leyendo lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la sección final de nuestra lección. Dice: Cristo señaló las Escrituras como algo de autoridad incuestionable y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Todos nuestros puntos de vista terminan cuando llegamos a la palabra de Dios. Todos nuestros puntos de vista, nuestros yo creo, yo pienso, terminan cuando llegamos a la palabra de Dios. Es momento que hagamos nuestra oración para finalizar. Nuestro Dios y nuestro Padre, ayúdanos a amarte a ti con todo nuestro ser. Ayúdanos a amarte porque cuando aprendemos a amarte, sometemos nuestra vida a tu palabra. Nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, nuestras formas de pensar, allí mueren. Y nosotros con placer nos colocamos en tus manos para hacer tu voluntad.
Y ayúdanos también a amar a nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Esta mañana también, Señor, oro por aquellas personas que están contagiadas por el COVID-19. Entre ellas hay conocidos, hay familiares, hay amigos, hay doctores, hay enfermeros, hay enfermeras. Padre, acuérdate de bendecir a cada una de esas personas, pero sobre todo darles la paz que su corazón necesita. Haz un milagro en favor de ellos, pero también haz un milagro en favor de todo nuestro México, para que se pueda mitigar el contagio que puede existir entre nosotros. Haz un milagro en favor de tu pueblo. Y también, Señor, aquellas familias, aquellos hermanos que no tienen el sustento, acuérdate de hacer milagros en su vida, como lo hiciste tiempo atrás. Concédenos tu gracia maravillosa, tu bondad en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y que la pases muy, pero muy bien.